Leemos la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 31, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén y amén. Aquí nos habla la palabra de Dios de una mujer esforzada y valiente que tuvo fe. Y de esa fe debe ser el ejemplo para todos nosotros. Es una mujer esforzada, es una mujer valiente que decidió tener fe en el Dios verdadero. Y por fe, aunque ya no conocía a Dios verdaderamente, conocía a sus ídolos, porque en el pueblo en el cual ella creció, en el cual ella nació y se crió, en ese pueblo se practicaba mucho la idolatría y no conocían a nuestro Dios de los ejércitos, el verdadero y el único Dios. Y dice aquí la palabra en el texto que acabamos de leer que ella era una ramera. Y siendo una ramera, ella pudo tomar una decisión sabia que cambió el destino de toda su familia. Porque toda su familia, toda su casa, todos iban a morir cuando entrara el pueblo de Israel con gran victoria gracias al poder y el favor de Dios. Pero ¿qué sucedió? Siendo una prostituta, Dios la utilizó para bendecir a los siervos suyos, a sus hijos, a su pueblo. Ella escondió a los espías valientes que fueron a reconocer aquella tierra. Fueron a reconocer cómo era, cómo vivían, si eran fuertes, no eran fuertes. Y aquí nosotros aprendemos que hoy en día hablando de personas, no solamente mujeres, hombres también, a veces lo pensamos dos veces a la hora de si tomar o no tomar una buena decisión. Muchas veces sabemos cuál es la mejor decisión a tomar, pero no lo hacemos por cobardía. Imagínate a Rahab, a esta ramera, o sea, una prostituta. Ella vendía su cuerpo prácticamente allá, en ese pueblo gentil, vendía su cuerpo por unas cuantas monedas. Piensa, ella debió haber tenido un conflicto con ella misma en determinado momento cuando ella se preguntaba si esconder o no esconder a estos espías, porque ella debió entender que eso le podía costar la muerte. Si la descubrían los de su propio pueblo, podrían inclusive quitarle la vida, o encarcelarla, o azotarla. Muchas veces nosotros pensamos como ella. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es la decisión apropiada que debemos de tomar. Pero muchas veces, con tristeza en el corazón, hay que reconocerlo, no hemos tomado la decisión más sabia. ¿Por qué? Por culpa a las represalias, por culpa a los posibles problemas que se vayan a levantar. Pero eso no es ninguna excusa para nosotros. Debemos aprender de Rahab lo siguiente: si nosotros hacemos lo que Dios nos muestra, que sabemos que es lo bueno que hay que hacer con valentía, Dios siempre nos va a respaldar. Y no importa que vengan otros problemas, no importa que se levanten las olas muy alto, no importa, Dios siempre te va a proteger, porque Dios hizo que el pueblo de Israel la protegieran a ella, y no solamente a ella, sino a todos los de su casa. Colocaron una señal en la casa de ella para identificar, no hacerle daño a ninguno de los que estuvieran en la casa de ella. ¿Y quién se iba a imaginar que Dios se iba a apiadar de esa manera? No de una mujer que se guardaba en santidad, no en una mujer que hacía todo lo bueno en ese pueblo, sino en una mujer que inclusive practicaba la prostitución. Así que nosotros no podemos desechar a ninguna mujer, ni menospreciar a ninguna mujer, ni a ningún hombre, obvio, a ninguna persona por su condición de pecado. Si es una persona que no conoce a Dios, porque si es una persona que conoce a Dios y se está burlando de Dios y su condición de pecado, ama su condición de pecado, pues con voluntad propia está pecando en contra de Dios. No, aquí conocemos es a una mujer que en su condición de pecado no conocía a Dios, y es decir, no era consciente de lo que estaba haciendo, no sabía lo que hacía. Entonces Dios se apiada de ella. Así aprendemos que nuestro Dios nos enseña, por medio del testimonio de esta mujer, que pueden haber muchas mujeres que sean menospreciadas porque las conocemos de pronto practicando cosas que para nosotros son tan desagradables como la prostitución. Si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros leemos la palabra, no podemos menospreciar a ninguna mujer. No podemos menospreciar, al contrario, si llega una mujer que practica la prostitución y entra por primera vez a la congregación, a la iglesia, hay que darle gloria a Dios. No como algunas veces ha sucedido en algunas congregaciones, que entra, obviamente ella cómo se va a vestir, como está acostumbrada a vestirse, porque para ella es normal, con faldas muy corticas, con una blusa muy encogida.
Y normalmente las otras mujeres de la iglesia lo que hacen es hacerle el feo, viendo que es la primera vez que entra. Antes, aleluya, gloria a Dios, que tomó esa decisión de seguir a Dios. Y ahí es donde va a aprender, y con el amor de los hermanos de la iglesia y con el amor de las hermanas de la iglesia, ahí es donde va a aprender cómo es que se vive con fe. Y su corazón va a ser cambiado, va a ser transformado. Y entonces, cuando eso suceda, se va a transformar su manera de pensar y su manera de vivir y su manera de hablar. Y obvio, va a cambiar su manera de vestir también. Aprendamos el ejemplo de vida que Dios nos deja aquí en la bendita y poderosa palabra. Una mujer esforzada, valiente, una mujer que tuvo fe y no le dio miedo a hacer lo que el Espíritu de Dios, lo que Dios le estaba mostrando, lo que puso en su corazón, que sabía que tenía que hacer. Tomó la decisión correcta. Esta es la reflexión del mediodía. Un abrazo. Dios les bendiga enormemente.